dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es miércoles 12 de junio de 2024. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, brindándoles todas las informaciones que siempre preparamos. Desde el día anterior a cada jornada de trabajo, estamos nosotros aquí en el programa El Día, todo el equipo de producción, preparando qué les mostraremos a ustedes al día siguiente. Agradecer, por supuesto, a quienes nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11 y en nuestra emisión de YouTube del Día RD, donde siempre varios de ustedes nos muestran su fidelidad y el apoyo. Quisiera destacar, por ejemplo, a personas que nos escriben desde otros países. Tengo aquí a alguien que me escribe, bueno, Humberto Vázquez, quien nos escribe desde Londres, Inglaterra. También está José Polanco desde Yonkers, New York, y él pregunta, ¿cuándo será? Bueno, ¿tienen más recomendaciones para tratar la gripe? Me lo dicen, por favor, que estoy anotando la gripe. Sobre la gripe abordaremos en esta semana. Enviar desde aquí, aprovecho y envío un saludo a mi compañera Edith Febles. Edith Febles ayer comentaba que pues lamentablemente se sentía un poco afectada y ustedes lo vieron a lo largo de la semana como ella luchaba con esa tos. Pues en el día de hoy no tendremos a Edith. Ella sí me pide informarles a ustedes que dio negativa al COVID e influenza, pero hay mucha gente que tiene algún tipo de virus. Nosotros la semana pasada comentábamos, Germán y yo, tuvimos aquí a una doctora que, bueno, tuvimos vía telefónica a una doctora que nos informaba sobre el tema de la gripe, cómo hay COVID, influenza y otros virus que están afectando bastante a la población. Entonces, algo que me comenta Edith es que ella fue a un lugar y en ese lugar habilitaron un área de triaje para atender a todas las personas que llegan con algún tipo de virus. Así que cuídense por eso, y pues a José Polanco, que en esta semana tendremos más información al respecto para que ustedes se cuiden. Quisiera aprovechar, antes de seguir con los temas que abordamos en este programa, para también agradecer a uno de los televidentes que nos escribe por el canal de YouTube. Ayer lo veía, no tuve tiempo para agradecer su sintonía, y es Philip Genao. Philip nos escribe desde Kinshasa. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda eso? Mi compañero Germán, que se está preparando ahí, dice África. Efectivamente, África, esta es una capital del Congo en África. Desde allá están los dominicanos bien pendientes a todo lo que pasa en su país a través del día. Así que muchas gracias a ustedes por eso. Hay algo que es fundamental también cuando hablamos de dominicanos, y es la dieta, la alimentación, el cómo se compone, por ejemplo, nuestra bandera dominicana. Tenemos el arroz, la habichuela, la carne, y siempre que hay algo que atenta contra uno de esos elementos, siempre nos ponemos bien pendientes, sobre todo como consumidores. En el día de ayer veíamos varias declaraciones, tanto del ministro de Agricultura, Limber Cruz, como del director de Inespre, Iván Hernández. Y estas declaraciones que ellos emiten, pues surgen luego de que hicieran varias denuncias diferentes representantes de los sectores del arroz, esos comerciantes minoristas que venden arroz y demás. Y algo que referían estos comerciantes era el tema de el alza de los precios del arroz. Por ejemplo, ellos mencionaban que en cuanto al arroz premium, porque ustedes saben que hay diferentes tipos de clasificación del arroz, dependiendo, etcétera. Entonces, ellos decían, los comerciantes, que el arroz premium subió desde septiembre y pasó de 2,000 pesos a 3,500 pesos, hablamos de un saco. Y esto, por supuesto, que representaría un alza más o menos que ronda alrededor del 50%. Entonces, ¿qué pasa ayer? Y nosotros analizaremos este tema ya con un poco más de profundidad, además, por supuesto, de las declaraciones de estas entidades que tienen mucho que ver, por supuesto, con el tema del arroz, que
vemos como Limber Cruz, quien es el ministro de Agricultura, así como el señor Iván Fernández, salieron al frente y dicen que no hay como tal un alza. Veamos, por favor, señora productora, a qué dice nuestro ministro de Agricultura, Limber Cruz, al respecto. No, ese número está exagerado. El arroz debería llegar. Nosotros teníamos justamente hoy una reunión sobre eso. Tú sabes que yo y nosotros, todo el sector agropecuario y el gobierno controlan la producción, pero no la especulación. Cuando un producto la gente entiende por denuncias irresponsables como se hace en cada rato aquí en este país, porque no son responsables, dicen que aquí va a subir el arroz. Yo recuerdo que a mí me llamaron una vez que aquí el plátano iba a estar a 50 pesos, y lo que yo he visto en mi administración es que nosotros hemos tenido que intervenir. ¿Cuántas veces el plátano? Por lo menos 2 veces. Porque los productores están vendiendo 2 a 3 a 4 pesos en la finca, ¿verdad? Pero de ahí para adelante, ni el gobierno ni el Ministerio de Agricultura controlan lo que hagan los intermediarios. Es un tema que nosotros estamos tratando de disminuirlo, tanto con el INEPER como a comer del campo al colmado. Y estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para que eso suceda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una gente hace una denuncia irresponsable de que el arroz subió 60% o que el plátano va a subir, entonces la gente empieza a especular y se incrementa, se adiciona una demanda inexistente porque la gente está comprando para guardar. Entonces ahí vienen las distorsiones del mercado. Eso, mi responsabilidad a mí me nombraron para ser productivo y eficiente en todo el sector agropecuario. Y yo creo, sin ánimo, porque no lo digo yo, lo dice la FAO, nosotros hemos disminuido los índices de hambre de un 8,3 a un 6,3 y esperen la publicación de julio de este año para que ustedes vean cómo va eso. Usted se recordará de mí cuando salga la publicación. Y otra cosa es que nosotros aumentamos la producción agrícola en los últimos 3 años en 50 millones de quintales, en solo 3 años, de 320 a 370 millones de quintales. Eso, si no es un récord, es un buen averaje. Yo seguiré trabajando por y para el país hasta el 16 de agosto, que es que me toca, porque este es un periodo que ya está terminando. Así es que hasta ese día yo seguiré trabajando para lograr lo que hemos logrado y que los índices de la agricultura sigan en los niveles que están. Hay algo que refería el ministro Limber Cruz y era que ni el gobierno ni la institución que dirige tiene el control sobre los precios del arroz cuando se vende así al detalle, y eso es muy preocupante porque hay algo que siempre hemos arrastrado, no solamente con el arroz, sino con otros productos de la canasta básica, y es el tema de la especulación. Usted va a un establecimiento, a un colmado, a un supermercado y va a ver precios diferentes, y esto no es solamente de ahora, sino que, de nuevo digo, en varios productos tenemos ese tema de diferentes precios de acuerdo a lo que considere el comerciante de turno. Germán Marte, saludos. Al pie del cañón, aquí estamos. Muy buenos días, mi querida Indira Suero. Muy buenos días a la colega y hermana y queridísima Edith Febles. Que te mejore, que estés aquí, te necesitamos aquí. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si hay algo con lo que se debe tener mucho cuidado, es con la barriga, con el arroz. El hambre siempre ha sido muy mala consejera. Y la dieta fundamental, o sea, el elemento fundamental de la dieta del dominicano es el arroz. Y es verdad que está caro, Yo no tengo como la referencia de cómo lo compraba antes, pero el día pasado fui a comprar 5 o 10 libras de arroz en el supermercado, sí, que casi nunca veo porque como que eso anda más o menos lo mismo, la marca me importa nada. Yo lo que veo es arroz, yo no veo marca, Indira, yo no sé tú, las mujeres sí se fijan bien en eso. Pero yo compré tanto, no hay arroz, la doña me dijo que no había arroz, déjame llevar un poco de arroz, porque ella es que me va diciendo, la señora que me asiste, y lo vi más caro
lo vi más caro. Es verdad, pero ven acá. Entonces, en los colmados el arroz está más caro. La gente que nos diga cómo lo vende por Sí, su casa, a cómo eso está por iba. su casa, porque si en el supermercado subió, yo estoy segurísimo que en los colmados ha subido más. Mira, por ejemplo, Germán, hay varias personas que dicen del tema del arroz, por ejemplo, hay uno que tiene un nombre de usuario, Butterfly, señores. ¿Cómo? Butterfly. Eso es como mariposa. Sí, Ay, él Dios dice mío. que ayer compró medio saco y le subieron 50 pesos. Ah, ese colma, En- ese Exacto. es, Significa que al saco le subieron 100 pesos y hay otras personas, por ejemplo, que dicen que todo sube, no hay control de precios en un país donde se da de todo para comer y tan caros los productos agrícolas y las carnes. Por ejemplo, ahora que mencionan eso de que se da de todo para comer, hay que ver también el tema de la producción, porque algo que veía que comentaban las autoridades es que aquí en el país hay una reserva, están en plena cosecha los arroceros, pero tiene el país también 4.7 millones de quintales de arroz en reserva, porque pues esto también tiene mucho que ver con cómo el país y el Estado se prepara para suplir en caso de que falte el tema de la producción y demás, cómo el Estado se prepara y se pone como en modo emergencia por si acaso. Entonces hay 4.7 millones de quintales de arroz que tiene el Estado. Hay otra entidad que también se manifestó sobre este tema del precio del arroz, de si subió o no, y es el director de INESPRE, Iván Hernández. Veamos qué dijo. Nosotros monitoreamos el arroz de manera constante y en este último año se ha mantenido, vamos a decir, estable, con variaciones que tal vez sube 0,5% una semana, baja el otro. Hay algunas categorías de arroz, como el arroz premium, que el vitaminado y eso, el premium que tienen algunas de las factorías que crece un poco, que ha subido un poco más, pero el arroz que consumimos, el Selecto B, ha mantenido un precio estable. Como dijo el ministro, va a haber suficiente, hay suficiente en almacén, las factorías tienen suficiente y es un trabajo de monitoreo constante. Nosotros nos reunimos con el señor presidente en una mesa de precios de manera, el ministro no me deja mentir, casi semanal. De hecho, también estamos comunicados vía teléfono y es un asunto de ir concientizando a la población, de ir yendo a los sitios, teniendo también las actividades que tenemos con los mercados de productores, que ya tenemos 95, los camiones con las bodegas móviles, pero lo que queremos dejar el mensaje es que no tengan miedo, que no, las cosas no van a ser como dicen esos desaprensivos, y como dijo el ministro, que una vez dijeron del plátano, y ahora que dicen que el arroz va a subir un 60%, no hay ninguna situación hasta hoy que indique que va a subir un 60%. Está todo bajo control, están los programas funcionando, está la producción en plena cosecha, tenemos suficiente en abastecimiento. Y sobre las importaciones que decía también. Bueno, esas fueron parte de las palabras de Iván Hernández, director de INESPRE, con respecto al precio del arroz. Yo quisiera, productora, que entremos al sitio web del Ministerio de Agricultura, porque ahí primero encontramos los precios que tiene el Ministerio de Agricultura. Pueden darle para abajo, para ver en la parte donde dice precios, para abajo. Sigan. En el sitio web del Ministerio, nosotros podemos encontrar cuáles son los precios que, de acuerdo, sigan. Ahí está, el tema de los precios precios de productos de los mercados de Santo Domingo. Eso se supone, Germán, que es la guía en la que se deberían de basar los precios de diferentes productos, no solamente del arroz. Por ejemplo, cuando uno entra, lo primero que yo veo es que dicen que los tomates de ensalada, el precio hasta este momento, del 12 de junio de 2024, serían 44 pesos. Entonces, cuando voy al tema del arroz, pueden mover, exacto, bien, productora. Cuando voy ustedes pueden apreciar que hay diferentes productos, está la carne, pollo, huevos, el limón, el melón. Entonces, vamos a ver cuando encontramos el arroz, qué precio es que tiene. Aquí lo tengo. El arroz tiene el precio de 35.80 pesos, de acuerdo al Ministerio de Agricultura. Esos son de nuevo los precios que se supone que rigen el Estado, que rigen las entidades
que trabajan con este tema y ya a partir de ahí que rigen y no los rigen. comerciantes, exacto, porque él mismo lo dijo, el Limber Cruz lo dijo. Mira, que INESPRE lo que significa es el acrónimo de Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. Oiga, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, pero no lo hace. No lo hace ¿por qué? Porque aquí y en el resto de la región, de los países de la región, se ha implementado una política neoliberal que es el laissez-faire, el laissez-passer. Desde Ronald Reagan para acá, desde esa época para acá, la política económica que se ha dictado es que el mercado sea el que mande. El poderoso, el rey es el mercado. Lo que diga el mercado es lo que va. Y eso, sálvese quien pueda, por un lado. Es decir, ni lo que hace el gobierno a bregar con la digamos, con la tasa, con lo que tiene que ver con la cotización de la moneda, hace incentivo por aquí, incentivo por allá, lidiando con ese monstruo que es el mercado, que se lo puede tragar todo. Dice el señor Leiva, Apolinar Leiva, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes Jóvenes del Distrito Nacional, que el quintal de arroz ha subido 1.200 pesos. 1.200 pesos, es decir, que en los colmados... un quintal serían 100 libras de arroz. Sí, así, a veces el saco, sí, el quintal, 100 libras de arroz, correcto. Yo estaba pensando que hay sacos de 125, pero ya no sería un quintal, un poquito más. Eso significa que en los colmados está más de 50 pesos. Yo no lo sé porque hace tiempo que no compro en el colmado, porque uno va al supermercado y compra 2 o 3 libras y junta y ya. Y es más barato a veces. En el colmado generalmente tiene un par de pesos más. Entonces eso significa que el arroz que debía estarse vendiendo al 35 pesos, ¿verdad? La libra, según ellos, está al precio que quiere el colmado. Precio que quiere el colmado. Ojo, se está hablando de una reforma fiscal y ese es el punto. Exacto. Se está hablando de una reforma fiscal. ¿Qué significa una reforma fiscal? Bueno, que habrá ajuste probablemente en el aumento en los impuestos, puede ser del ITEVI, puede ser inclusión de algunos rubros que no están afectados por el ITEVI, que no tienen impuestos y tal. Ese es un elemento que está en el debate. Todavía el gobierno no ha presentado formalmente su propuesta, pero está en la mesa. Una reforma fiscal en la que parece haber consenso de que se hará sí o sí, porque el gobierno, el Estado necesita más recursos. Bien, se comprende. Pero, ojo, no se debe hacer sobre la costilla, o mejor dicho, sobre el estómago del pueblo, de la gente que menos tiene. No se puede inventar con el arroz. No se puede inventar y no solo con el arroz, la comida. Con nada, porque no también, se puede inventar con la comida. Además, por ejemplo, del tema del arroz, hay otros productos que ya empezaron a aplicarles un alza. Y ni siquiera ha llegado el tema de la reforma fiscal. Imagínense ustedes cuando ya esté la reforma fiscal, que todavía no se sabe en qué consiste la propuesta y demás, de acuerdo al presidente Luis Abinader, no afectará a los más pobres, porque él busca eliminar, incluso dijo, o bajar el tema de la pobreza absoluta aquí en el país. Entonces uno, obviamente que crece un sentimiento de indignación y de alarma y de incertidumbre, sobre todo incertidumbre, porque uno ve cómo hay diversos sectores que ya empiezan a aplicar alzas. Yo quisiera también, Germán, que observáramos, por ejemplo, las estadísticas, porque en estos sitios de entidades oficiales, ellos siempre ponen, la mayoría pone cuáles son las estadísticas y demás. Entonces, cuando nos vamos a las estadísticas que tiene el sitio web del Ministerio de Agricultura sobre los precios promedios de la industria mayorista, los precios mensuales, por ejemplo, ellos lo tienen en los mercados de Santo Domingo, principales mercados de Santo Domingo, desde enero a mayo del 2024. Y aquí, lo primero que aparece, Germán, ¿qué es? El arroz. Claro, ven acá. Esa es la bandera. Esa es la bandera. Y hay gente que dice que si no come la cruz arroz, de la bandera. no comió en el día. Entonces, obviamente que lo primero que aparece aquí, entonces aparece el arroz y después la habichuela. Entonces, ya se va formando, hay 2 colores. Se va formando ya la bandera. Falta uno. Entonces, el arroz como cereal principal aquí en la dieta de los dominicanos. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, ¿cuáles son los precios promedios de los mayoristas en los principales mercados de Santo Domingo? Si vamos, por ejemplo, aquí ellos lo manejan por quintales, los precios que aparecen aquí. Entonces, vemos que en mayo
La última cifra que tienen es de mayo. En mayo hay tres tipos de arroz, el super selecto, el selecto y el superior. Empecemos con el superior, que es al que la gente tiene un poco más de acceso y al que generalmente es el que más se compra. Entonces, en mayo de este año, el precio del arroz del quintal está a 2.634.29 pesos. 2.634.29 pesos. En abril estaba en 2.560 y el año inició con ese precio de 2.560. Si vemos de enero, febrero, marzo y abril, el precio del arroz superior, el quintal, se mantuvo en esa misma cifra, 2.560. Y ahora en mayo aumenta a 2.634 pesos. Cuando nos vamos, porque aparecen estadísticas del año pasado también, cuando nos vamos al año pasado, en mayo, el arroz superior, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, en los principales mercados de Santo Domingo, no estamos viendo en otras localidades, el arroz estaba en 2.080 pesos. Es decir, que en el mismo periodo que estoy comparando, porque son las últimas cifras que aparecen en el ministerio, estaba en 2.080 pesos y ahora en 2024 aumenta a 2.634 pesos. Entonces, hay que destacar que el promedio, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, del año pasado, de todos los meses, fue del arroz superior, 2.186 pesos. En diciembre del año pasado estaba en 2.560 pesos, es decir, que se mantuvo el mismo precio del quintal del arroz superior hasta mayo de este año, porque en mayo de este año, como yo les dije, aumentó a 2.600 y algo. Si vamos vamos a ver brevemente las otras categorías del arroz. Tenemos el arroz selecto en estos momentos, bueno, en mayo de 2024 está en 3.120 pesos y el arroz super selecto en 3.500 pesos. Esos son los precios que manejaba el Ministerio de Agricultura. Y comparemos a igual fecha, a mayo del año pasado, tenemos que el arroz super selecto estaba en 2.900 pesos y el arroz selecto en 2.560 pesos. Entonces, con estos precios, uno ve que ciertamente hubo un alza. Las estadísticas lo muestran. Vale resaltar que en esto muy probablemente no tengan nada que ver y seguro que no saldrán beneficiados los productores de arroz, a quien hay que mandarle un reconocimiento. El Estado, el pueblo dominicano va a hacer un reconocimiento porque somos hasta ahora, hasta que no, ya veremos después que entre en vigencia esa exención, esa apertura total del arroz importado que podía entrar sin impuestos aquí, cómo compiten, ya veremos. Pero bueno, hasta ahora hay una gran capacidad de ese sector arrocero en la República Dominicana, que emplea a bastante gente, a más de 300.000 personas. Aquí hay muy buenos productores de ese cereal. Decir entonces que el gobierno sí debe prestarle atención a los agiotistas, a los especuladores, porque así como cada vez que se habla de un pequeño aumentito de sueldo, lo primero que te hace es que te aumentan el motoconcho, te aumentan el pasaje, te aumentan demás. Y ojalá que no esté pasando eso ahora. Y esa es la advertencia que ha hecho el ministro de Agricultura y también el director del INESPE. Pero vamos a hablar de abuelos. Hay otros temas, Germán, que acaparan la agenda nacional, por supuesto, y uno de estos es el tema de la estafa de los abuelos. Hace un tiempo nosotros aquí comentábamos sobre cómo había un grupo de dominicanos que se les menciona en Estados Unidos porque pues ellos estafaban a personas de edad avanzada a través del teléfono. Ellos llamaban, ellos trabajaban desde aquí en centros de llamada, en call centers que están registrados aquí en República Dominicana, y entonces desde aquí estas personas se comunicaban de acuerdo a lo que indican las autoridades, no de República Dominicana, sino de Estados Unidos. Ellos llamaban a personas mayores y les decían que se hacían pasar por familiares y les pedían ayuda. Mira, necesito tal dinero, etcétera, tuve un problema, una emergencia y demás. Hasta el momento hay 5
personas que ya aceptaron su extradición porque Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos les piden en extradición para que cumplan con la justicia y se presenten ante la justicia allá en ese país. Hay un grupo de 11, pero hasta el momento solamente 5 de esos 11 acusados aceptaron su extradición. Y seguro que no le va a ir nada bien por No, allá nada bien. no se Mínimo juega. 5 años en la costilla por pasarse de listos, por creer que son genios y que pueden estafar y que nadie se va a dar cuenta. Miren, estos aparatos, dejan, cada vez que usted lo usa, cada vez que lo usa, usted mandó un correo electrónico, ¿a dónde queda eso cuando usted lo borra? Esa basura, ¿a dónde queda? Deja lo que llaman una huella digital. Entonces hay quienes pretenden que no, que yo uso un VPN, que yo uso aquello, que yo uso un servidor que está en Ucrania, otro que está en no sé qué, y de ahí pasan. La gente inventa que lo usan, mucho esas triangulaciones y eso, pero al final se descubre, cuando quiere lo descubre. Y efectivamente estos estafadores, lamentablemente, gente joven, lamentablemente dominicanos, se prestaron para estafar, para engañar a abuelitos, a gente ya retirada, por lo cual enfrentan un delito federal, porque están engañando al Estado. ¿Tú sabes cuántos cargos, Germán, ¿Cuánto? tiene esta gente? 19. 19 cargos. Sí. Y tú comentabas que la pena mínima serían 5 años, 5 años. pero lo máximo que se le calcula a estas personas son 20 años. 20 años. De 5 a 20 de años. 5 a 20 años. Sí. Hay uno de ellos que es Juan Rafael Parra Arias. Juan Rafael Parra Arias, de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, era quien lideraba este grupo de estafa a los abuelos, pero este señor, si usted lo pone en Google, el nombre de Juan Rafael Parra Arias, lo va a encontrar en la operación Discovery. Casualmente. Casualmente. Sí. Aparece en la operación Discovery 2.0 y algo que él refería, yo me acuerdo que eso se hizo más o menos viral en redes sociales, era que él quería poder criar a sus hijos, que él quería poder ver crecer que tenía a 2 sus hijos y que quería, que le Exacto. daba cosa dejarlo, que lo dejaran aquí y tal, sí. Porque perro huevero, dice el pueblo, perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue cogiendo huevos, robando huevos, ¿no? Y hay otras formas, miren, mucha de esa gente que trabaja en los call centers, es gente joven, es gente que maneja un idioma, generalmente manejan otro idioma, y me consta, porque de primera mano lo sé, que la mayoría son muchachos sacrificados, muchos para pagarse los estudios, otros que manejan bien el inglés, ahí tienen una fuente segura, una fuente buena, consiguen trabajo fácilmente. Pero ¿qué ha pasado? Que mucha gente ha venido de Estados Unidos, no tengo nada contra los deportados, ojo, la mayoría a veces por tonterías que vienen. Además tiene derecho la gente porque pagó por un delito, por un crimen, tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Pero algunos han venido, se instalan en esos call centers, como manejan bien el inglés, y bueno, se ganan la vida honradamente ahí. Pero hay otros, como estos, que se quieren pasar de listos, que vienen con su mañosería de por allá. Entonces se instalan aquí, en Santiago estaban la mayoría de esa gente. Los de Discovery Discovery estaban en Santiago. Y eso de los abuelos también, Santiago y la capital. Es decir, porque creen que no lo van a descubrir nunca, señor. Mejor gánese un chin menos y tranquilo. Es mejor ganarse un poco menos de dinero y poder dormir tranquilo. Indira, la ambición rompe el saco, dice. La ambición mató al ratón, yo siempre escucho eso. Entonces, ¿cuáles son estos acusados que aceptaron el pedido de extradición? Tenemos a los más recientes son Miguel Ángel Vázquez, José Ismael Diloné Rodríguez y los demás son Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura y Juan Rafael Parra Arias. Estos son los que aceptaron irse para enfrentar allá a la justicia estadounidense. Hay otros temas, Germán, por ejemplo, hay uno que es muy recurrente aquí en nuestro país y son las huelgas que hace la ADP, en las que lamentablemente los más afectados son los estudiantes. Estudiantes, obviamente, de centros públicos que ven interrumpidas sus clases porque la ADP paraliza las clases porque decide que hay que paralizarlas, que ese es el único método de lucha que tiene algún tipo, de acuerdo a la ADP y de acuerdo a lo que inferimos, que tiene tal vez
algún tipo de presión sobre Y las autoridades. lo cual es falso. Lo cual es falso, completamente Totalmente. falso. Hay otros métodos y es lo que se le exige al ADP. Entonces, por favor, productora, quisiera que nos pusiera el corte donde hablan, primero, un abogado de la Asociación de Padres, Madres y Tutores de Escuela, Odalis Ramos, y también el señor Jaime Toribio, quien es el presidente de la Asociación de Padres, Madres y Tutores de Escuelas. Si aquí la semana tiene 5 días, hay 3 de huelgas y 2 a la media, porque ahora tienen otro sistema de que brazo caído. ¿Hoy qué es eso? ¿En qué quedó la sentencia? Se conoció la audiencia y los jueces se reservaron el fallo para una próxima ocasión. Entonces nosotros no podemos seguir en este país jugando con la educación de los niños pobres de este país. Bueno, esas eran parte de las palabras de estas personas que representan a la asociaciones de padres, madres y tutores de escuelas. En estos momentos la ADP pues se encuentra en una especie de enfrentamiento también con el Ministerio de Educación por el tema del concurso de oposición docente, y desde hace varios meses, digámosle meses, hay una especie de desacuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación en diferentes temas. Yo recuerdo cuando el presidente Luis Abinader firmaba junto con la ADP, se oficializaba un acuerdo en el que esta asociación indicaba que no, por ejemplo, que no se recurriría al tema de las huelgas porque ya se había llegado a ese pacto. Tanto un pacto, por supuesto, sustentado en que el Ministerio de Educación les correspondería con alguna de las peticiones que ellos hacían, que son peticiones válidas, porque incluso yo veía ayer cómo creo que en una escuela de San Francisco de Macorís mencionaban el estado de estas escuelas. Entonces, obviamente, ese problema y otros están ahí. Ahora bien, lo que siempre insistimos, el método de lucha al momento de hacer estas reclamaciones. Y que, insisto, no es el único. Yo conozco algo de lo que tiene que ver con la movilización social, con la lucha. Siempre estaremos del lado de quienes luchan, en mi caso personal. Yo estaré siempre del lado de los que luchan desde abajo, de los que reclaman derecho. Eso es hasta constitucional. Es más, es un deber luchar. No es un derecho, es un deber luchar, y más si es un gremio, por mejores condiciones de vida y de trabajo para sus afiliados. El pueblo completo, desde las cuadras, desde los edificios, ahí la junta de vecinos, aunque sea un grupo de WhatsApp, debe organizarse. Miren, señor vecino, que llegó el camión de la basura, o miren, le llegó agua a ustedes, hay un problema con la luz. Hasta para eso es buena la organización. Eso no hay discusión. Así que nosotros saludamos a todos los sectores que se organizan y luchan. Está bien. Luego, lo que no estamos de acuerdo con el método, la ADP y María Teresa Cabrera, que fue presidenta de la ADP, vale recordar su gestión, porque fue durante su mandato como presidenta de la ADP que se logró firmar ese pacto por el cual todos los partidos, todos los aspirantes a la presidencia, incluido el que ganó, que fue Danilo Medina en aquel entonces, 2012, se comprometían a cumplir con la ley que habla del 4% del PIB para la educación. Y no se paralizó un solo día. Se logró mejores condiciones para los profesores que se retiraban y tal, y no se paralizó un solo día. Yo creo que deberían aprender de ahí y no llevar la politiquería al gremio, ¿verdad? No llevar la politiquería al gremio, no afectar a los muchachos. Yo estoy de acuerdo, insisto, con la lucha de los profesores, de los médicos, de todo el mundo, pero con ciertos límites. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que también son noticias en este día. Joel Santos, ministro administrativo ministro de la Presidencia, y recuerden que el 911 depende directamente del Ministerio de la Presidencia, ojo, desde su creación. Ajá. Pues él anunció ayer, no sé si tiene audio, ese video no tiene audio, pero bueno, lo que anuncia ahí Joel Santos es una buena noticia, entendemos nosotros, para enfrentar la criminalidad, para la seguridad ciudadana. Tiene que ver con la instalación de cámaras, de 1.500 nuevas cámaras, dice en el próximo año, los próximos 12 meses. Tú sabes que la instalación de cámaras o la existencia de estas cámaras ayuda
no solo para que pueda controlarse de algún centro el tránsito, que todavía sigue siendo un problema. Un caos. Un caos, sobre todo en la parte central. Es más, ya en todas partes aquí hay tapones. Tú te vas por Villamella, también hay tapones. Por Los Minas hay tapones, donde quiera, no solo en el polígono central, como le llama. Pero sí, es importante estas cámaras de seguridad porque rápidamente permite que las autoridades puedan monitorear, puedan ver dónde está pasando tal o cual cosa. Pero vimos, hay un caso reciente, efectivamente, el caso del asalto a la sucursal del Popular. Efectivamente, estos ladrones de banco pudieron ser localizados porque se le dio seguimiento a todo el trayecto, desde antes, incluso cuando ya posterior el estudio, el recorrido que habían hecho antes y el que hicieron posteriormente, o sea, tan pronto cometieron el asalto al banco de la avenida Luperón. Y es importante estas instalaciones, así que nosotros saludamos ese anuncio, Indira. Sí, vamos claro. a ver que funcionen además, porque una cosa es que te anuncie que contratamos tanto y que se invirtieron tanto, y después, como pasó en un caso de una tía mía, que una bala perdida le quitó la vida, wow. Hace ya unos años, y cuando vamos, bueno, la cámara de seguridad que ahí se ve, no apareció nada. No apareció nada, que la cámara en ese momento no estaba operando y tal. Sí. Eso también ocurre. Antes de irnos a la pausa, Germán, ahora que tú traes el tema de la instalación de más cámaras de seguridad del 911, bueno, uno diría que esto tiene que ver mucho con este tema del asalto al Banco Popular. Brevemente, decirles que, por ejemplo, tenemos al acusado, al imputado, Eddie Emmanuel Segura Arias. Él solicitaba, el abogado de él, su defensa más bien presentaba un pedido de habeas corpus porque pues consideraban que el tema de su detención no fue como corresponde y demás. ¿Y qué pasa? Que los jueces rechazaron de plano ese recurso de habeas corpus. Él tendrá que presentarse ante la justicia para responder a las acusaciones que le hace el Ministerio Público. Lo que ellos alegaban era que la medida de coerción no le fue solicitada en el tiempo que establecía la ley. Eso por un lado. Y por el otro tenemos a el joven Alberto Ezequiel Estrella, quien es el tercer hermano. Recuerden que hay varios implicados aquí que tienen algún tipo, bueno, tienen por un lado relación de hermanos y en el otro, bueno, en este mismo que yo les menciono, Eddie Emmanuel Segura Arias, que es el primo. Entonces, en el caso del otro hermano, al que el dueño del rent car dice que esta fue la persona que se presentó para alquilar el vehículo, que luego las autoridades descubrieron que fue el vehículo con que se perpetró el hecho. Entonces, él en estos momentos se encuentra bajo custodia policial. Ayer se mencionaba, se traía su nombre a colación, pero en estos momentos está bajo custodia policial e imagino que a lo largo del día veremos cómo se desenvuelve este caso. Entonces, esto es prácticamente la última actualización que tenemos con respecto al tema del asalto al Banco Popular. Nosotros vamos a una pausa, tenemos una imagen de cómo está el tránsito en estos momentos. Hablando, Germán, de tránsito. Hablando de tránsito y hablando de cámara. Y hablando de cámara, de nosotros. Esa cámara de Telesistema. Entonces, ahí está, esa es la Kennedy con Gómez. Sí. Ahí vemos cómo más o menos mira, está tranquilo ahora, pero ahorita eso se pone, ya tú sabes. Ahorita se pone sí, porque allá viene la gente del quinto centenario, ¿sí? Lo que viene de Santo Domingo Este, de los Minas. Sí. Sí, eso siempre se ve de un lado mucho tránsito y del otro poco flujo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con mucho más del día.